Si hay magia en este mundo, está contenida en el agua. Bienvenido a El Camino del Agua, el programa radial ambiental del proyecto Mi Cuenca, Mi Casa. Cada semana exploramos un tema ambiental dentro de la cuenca del río Coroico. Hablamos con expertos en diferentes temas ambientales, líderes comunitarios y otros actores claves que están trabajando por la preservación de los recursos naturales de la cuenca. Bien, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Candelaria, también a todos que nos siguen por las redes sociales. Este es El Camino del Agua, el programa radial ambiental producido por el proyecto Mi Cuenca, Mi Casa, en que siempre hablamos sobre temas ambientales. Y como ya estamos en esta serie de lombricompostaje, lo que hemos iniciado la semana pasada, queremos seguir con este tema explicando a todos los oyentes de Coroico que escuchan mediante la radio, pero también a la gente que están siguiéndonos por redes sociales, ya sobre este tema que tiene mucha profundidad, lo que es el lombricompostaje, criar lombrices. Y por esa razón nuevamente estamos, ya casi podemos decir, ¿cómo se menciona eso? ¿Qué es la palabra? Un visitante, ¿no? de casa, no sé. Seguro que hay una palabra para eso, ahora lo he olvidado, pero ya nuestro experto en el tema de lombricompostaje, Percy Vilela, que es emprendedor en bioinsumos, tiene su propio emprendimiento BioAgrofuturo y también trabajando con nosotros en el proyecto, en el tema de clases ambientales, en el lombricompostaje. Muy buenas tardes, Percy, ¿cómo estás? Hola, Jan, muy bien, ¿no? Más bien las gracias nuevamente por esta invitación. Y asimismo, ¿no? Hacer llegar un saludo cordial a toda la radio escucha del municipio de Coroico, Caranavi, Guanay y en los sectores que nos escuchan. Claro, yo hoy vengo nuevamente a impartir los conocimientos de este tema de la lombriz, que es muy amplio, ¿no? Pero ahí nosotros tratamos de fomentar de que tal vez algunas personas se interesen en criar, entonces aquí vamos a compartir información detallada y de alguna otra forma tratar de ayudar a las personas, ¿no, Jan? Muy bien, y hoy estamos en programa número 66, o transmisión número 66, la segunda transmisión en el tema del lombricompostaje. El programa anterior hemos hablado ya, hemos dado como una introducción a todo lo que es lombricompostaje, cómo estamos poniendo eso en práctica en diferentes actividades en distintos colegios. En distintos colegios de Coroico, por ejemplo de Franz Tamayo, de Villarosario, el colegio en Coroico Viejo, de Charobamba, también en Cruz Loma. Entonces de esta manera tocar el tema en distintos colegios, pero para poder tocar el tema en más profundidad queríamos dar unos programas más dedicados a eso, y ahora queremos hablar sobre el lombricompostaje, pero específicamente cómo se cría la lombriz. Pero para los oyentes que tal vez no estaban escuchando el programa anterior o si lo han perdido, nuevamente nos puedes explicar en la esencia qué es el lombricompostaje. Claro, Jan, vamos a, claro, un poco haciendo esencia, ¿no? De esto de que se está trabajando en los 5 colegios, ¿no? Algo dispersado, tanto con jóvenes y niños, que estos niños han ido aprendiendo mucho. Y haciendo una retroalimentación de qué es el lombricompostaje, para empezar,
Esto se divide casi en dos palabras, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Del lombri, entonces que estamos manejando las lombrices, y compostaje de toda aquella materia orgánica que nosotros vamos a ir manejando respecto para su alimento de estas lombrices. Entonces, acuerdo a esto, nosotros manejamos la lombriz roja californiana, ¿no? En todo caso, estas son lombrices que ayudan a descomponer mucho más rápido el tema del tema de, ¿qué digo, no? La materia orgánica, los cartones, es un amplio descomposición mucho más rápido. Y a comparación de estas lombrices, que algunos se preguntarán, tal vez dirán, no, de que yo en mi huerta tengo lombrices, o en mi chaco tengo lombrices bastante. Cabe recalcar que esas lombrices, esas son de tierra, ellas comen suelo. Normalmente eso a nosotros no nos favorece en sacar bioinsumos, pero sí esta lombriz que normalmente se utiliza bastante en universidades, instituciones, proyectos grandes para manejar el tema de la basura, es una buena salida y una buena alternativa, ¿no? Entonces, de esa manera, esto es lo que se llama casi la lombricompostaje, que se viene trabajando con la lombriz y alimentación con desechos orgánicos que sale de la cocina. Previo a eso también podemos alimentar con hojarascas, comen también respecto a cartones, que ayudan a descomponer bastante bien. Entonces, eso es, en palabras resumidas, lo que se viene trabajando el tema del lombricompostaje. Ya, muy bien. Entonces, igual como ya has mencionado, igual creo que en el programa anterior trabajamos con un lombriz especial, la lombriz roja californiana, iniciando, por ejemplo, en las clases ambientales dentro de los colegios, instalando el lombricario. Se ha hecho primero una comparación entre la lombriz roja californiana y la lombriz del suelo que se encuentra, más que todo para demostrar a los estudiantes qué es la diferencia y que tampoco empiecen de mezclar, ¿no? Porque ese es un punto importante. ¿Qué nos puedes compartir en este aspecto? Claro, en un principio nosotros hemos hecho de la comparación, ¿no? Los niños han ido a buscar, algunos jóvenes han ido a encontrar lombrices que normalmente se encuentran en el suelo. Hemos encontrado dos variedades, una la más que es más clarita, la otra más oscura, que son más grandes, que normalmente esto lo usan mucho para pescar algunos, y la lombriz roja californiana. Entonces, entre estas diferencias había el color, el tamaño y el aspecto, ¿no? Entonces, los niños han podido diferenciar, ver con sus propios ojos cuál es la diferencia entre estas lombrices, y lo cual les ha quedado claro a ellos que lo que se maneja es una lombriz especial. Y claro, a veces yo puedo decir, sabes, me he comprado 1 kilo de lombrices y quiero tener más, y puedo aumentar con los del suelo. No, esto se basa un poco en su genética para no perder, ¿no?, la raza en sí, lo que viene siendo. O si por ahí metemos suelo y en eso puede haber algún huevito de lombriz normalmente que hay en el suelo, podemos hibridizar a esa lombriz, ¿no?, que su genética se va a perder y ya no es tan efectivo. Normalmente esos cuidados se tienen muy en cuenta. Manejar una sola línea es muy importante en este tema del lombricompostaje, si vamos a querer sacar bioinsumos. Bueno, entonces después de demostrar esta diferencia entre las lombrices, hemos empezado a compartir cómo se puede criar este lombriz. En el colegio hemos traído como cajas lombricarios. También hay un formato que se puede hacer en casa, que vamos a explicar más después. Pero desde este punto de vista del trabajo que hemos realizado en el colegio con el lombricario, ¿cómo han sido los pasos después de mostrar la lombriz que hemos traído y ya digamos la preparación, ¿no?, de su nuevo hogar, podemos decir? Claro, como todo ser vivo, a veces uno cuando llega a un nuevo lugar necesita primero ambientarse, conocer bien el entorno, y después ya uno se siente cómodo y ya hace su labor, ¿no? Lo mismo pasa con estas lombrices. Nosotros con los colegios haciendo ya la primera clase, que es la lombriz, todo, parte teórica, hemos empezado
trayendo la caja, ¿no? Que hemos hecho la construcción en Caranavi, una caja bastante grande de 1,5 metros por 60 de largo, y lo cual esto nos ha facilitado mucho en el tema de manejar, de criar muy grande las lombrices. Como hemos empezado ha sido con 1 kilo de lombrices. Normalmente ya previo a eso los niños y los jóvenes han comenzado a recolectar toda la basura de casa a traer, y previo a eso con ellos hemos ido seleccionando qué cosas no van y qué cosas van. Por ejemplo, hemos encontrado las cebollas, que prácticamente a las lombrices eso les causa un estrés. También hemos encontrado parte de cítricos que algunas familias consumen y lo meten a la bolsa. Y paso a eso, ha sido muy esencial que los jóvenes puedan separar eso y que la lombriz pueda comer tranquilo. Esos factores hemos también conseguido cartón, maples de huevo, que es bastante en su comodidad para la lombriz, que mantiene muy bien la humedad. Lo cual, previo a eso, una vez teniendo todo esto, estos 4 materiales, la lombriz hemos puesto en un costado. En un costado, previo a eso hemos mezclado la materia orgánica con los cartones y fuimos agregando poco en poco. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo no puedo obligar a la lombriz a que pueda alimentarse de un alimento. Ellas solitas tienen que ir desplazándose. Entonces, estas lombrices a previa 3 días fueron ya consumiendo el alimento. Ellas solitas fueron buscando su alimento. En caso de que no les gustara, estas lombrices se van a permanecer simplemente en el nido donde hemos puesto. Con 1 kilo no se van a desplazar. O bien puede pasar que se haga una migración, pero eso vamos a hablar más adelante en un punto, el por qué migran. Entonces es un factor que hemos usado muy, muy clave en usar la materia orgánica, que ellas solitamente puedan ir a comer, sin obligación a previos molestarle o que pueda alimentarse por su propia... O alimentarlos nosotros, decir, ¿sabes? Quiero que comas esto y a nadie le gusta eso. Entonces, de esa manera ya es lo que hemos tratado de hacer estos primeros pasos muy importantes para la lombriz. ¿Y cómo te ha parecido, digamos, la dinámica, la preparación del alimento con los jóvenes, los estudiantes? Obviamente, una parte de la preparación es que todos traen todos sus desechos de cocina de su casa y ahí en el colegio mismo vamos seleccionando, preparando, mezclando, cortando. ¿Cómo ha sido esta parte, la participación de los jóvenes? ¿Cómo lo has visto? En una primera respuesta se ha visto bastante bien. La mayoría ha respondido trayendo la materia orgánica de casa, lo que normalmente se produce. En una gran mayoría, hablo del 90%, un 10%, que siempre pasa que se han olvidado o que no lo han traído, no le han tomado importancia. Pero respecto a eso, nosotros hemos visto que los jóvenes prácticamente han adoptado eso. Primero, que traían bastante materia orgánica. En algunos casos, como te decía, se veía que traían incluso huesos, partes de sachets, bolsas, que eso no debería ir. Entonces, la respuesta de estos jóvenes ha sido bastante dinámica. Entre los niños jóvenes han ido respondiendo bien, porque sabían que esto no es bien. Por ejemplo, un tema de cebolla que podría causarle un estrés y podría morirse. Entonces, era responsabilidad de ellos cuidar su propia lombriz y generar los bioinsumos que normalmente van a ser usados de una mejor manera. Entonces, esa ha sido la respuesta, Jan, con tema a los niños y jóvenes que hemos podido trabajar en los colegios. Y después de instalar el lombricario, los jóvenes y los niños están cuidando a las lombrices según un cronograma, quién va a alimentar, cuál semana, pero también había un interés hasta los padres de familia en algunos colegios de cómo criar la lombriz en casa, ellos mismos. Para los oyentes que están escuchando, ¿qué puedes compartir, explicar cómo se realiza este trabajo? Bien, hemos empezado normalmente haciendo en una caja grande, claramente en el colegio. ¿Por qué? Porque se tiene bastantes niños jóvenes que van a poder alimentar. Pero en caso de que nosotros podamos querer criar en casa, ¿qué vamos a necesitar o por qué? Una de las opciones es
por ejemplo, construirse una cajita de 1 metro por medio metro, en largo y ancho medio metro. Entonces, esto nos facilita a nosotros toda la basura que va saliendo de casa, puedo ir dando a la lombriz. Puedo empezar con medio kilo, cuarto kilo, porque la lombriz, cabe recalcar que si yo tengo 1 kilo, al día se va a alimentar casi con aproximadamente 1 kilo de su de materia orgánica. Entonces hay que ir dando 1 kilo por día. Lo cual esto, si nosotros empezamos con cuarto kilo, entonces todo lo que sale de la casa, a veces preparamos una sopa o pelamos para el segundo, para el almuerzo o para la cena, esto se va recolectando, así no se desperdicia, ¿no? De esa manera yo puedo empezar con una madera, un pequeño ambiente, cosa que yo puedo alimentar. Eso es uno de los factores, construir en maderita. Ahora, también en baldes. Si nosotros tomamos un factor que quiero criar en balde, es una de las ventajas que puedo recolectar bastante lixiviado. ¿Qué es el lixiviado? Es todo aquello que se va cayendo los fluidos, va bajando el goteo de la descomposición, de lo que va soltando las lombrices, sus líquidos a través de su piel, y esa transformación pasa a ser un lixiviado de lo que se va a descomponer y se va a almacenar en los baldes y que nosotros vamos a poder usar. ¿Qué necesito? Para empezar necesito 2 baldes, ¿no? Un primer balde que va a ser como piso, un segundo balde que va a tener perforaciones con una malla y previo a eso las lombrices, y ahí voy a ir agregando la materia orgánica poco en poco hasta que se vaya llenando. Previo a eso, que calculo 1 mes, que prácticamente se va a estar lleno, porque la lombriz va a ir descomponiendo y no se llena bastante rápido. Y pasa eso de que nosotros tenemos que aumentar un segundo balde. Es como decir, al poner una alza, ¿no? Como las abejas, pongo una alza encima y las lombrices van a poder subir por las perforaciones que tiene el balde, el segundo balde, subir arriba en busca de un nuevo alimento, y la parte de abajo lo van a dejar todo lo que viene siendo lo que ya ha comido, la descomposición, el humus que ya se ha dejado en estado sólido. Entonces tenemos ahí 2 ventajas: cosechamos el humus y también el lixiviado, que es súper práctico de poder hacer. No genera un mal olor, tampoco a veces digamos que podemos meter mal olor, ¿no? Porque estas lombrices tienen un ambiente bien y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Ahí, en poner la humedad, poner los cartones, y respecto a eso se puede tener un lombricario en casa, ¿no? Entonces de esta manera ya es como un lombricario con baldes. Si por ejemplo uno lo quiere llevar a una escala un poco más grande, ¿qué sería, digamos, el siguiente paso después de un lombricario en baldes? Un lombricario, por ejemplo, si nosotros hemos comenzado con baldes, yo tengo que ver cuál es mi objetivo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, quieren hacer un negocio de esto, ya comenzar a tener un diseño, una infraestructura bien grande, donde estas lombrices se van a poder desplazar mucho mejor, y así también tomar en cuenta, muy clave, el tema de su alimentación. Cabe recalcar que estas lombrices cada 3 meses se vuelven adultas y triplican, cuatriplican su población bastante rápido, y lo cual esto va a ser un factor. Si tenemos en relación, si tengo 1 kilo, al pasado 3 meses puedo llegar a tener 10 kilos, y por día 10 kilos, se hace bastante alimento, ¿no? Y lo cual, si no logro conseguir eso, entonces es un factor que no voy a poder, voy a hacer sufrir a las lombrices, voy a tomar ese error, y entonces voy a comenzar a hacer morir, de nada me sirve. Pero si en caso hay demanda, por ejemplo en un poblado que una comunidad quiere emprender en esto, prácticamente se necesita materia orgánica, tener un diseño grande, que hablo, ¿no?, de 3 metros de alto medio metro, de largo 1,5 metros, casi que va a caber como 2 cubos, y prácticamente eso va a ser bastante grande. Entonces no se va a llenar rápido, vamos a tener bastante abundancia en lombrices, vamos a tener mayor beneficio en lixiviado, la drenación de todo eso, y previo a eso el humus, ¿no? Tener una alimentación bien cuidadosa. Se necesita mucho más tiempo personal, pero ahí tenemos la ventaja, ¿no?, de que tenemos mayor beneficio a gran escala. Como toda relación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos mayor escala, tenemos mayor beneficio. Después, entonces, si uno cría en baldes, por ejemplo, la población incrementa.
en algún momento tal vez sería necesario que uno, si quiere seguir criando en baldes y no quiere llegar a esta gran escala, pero solo para casa, digamos, que ya le sobra lombrices en este sentido. Claro. ¿Qué se hace con este sobra? Normalmente con los productores que hemos trabajado se hacía la división, ya prácticamente llevar un medio kilo o un kilo en otro balde, ya tenerlo ahí. Esto previo a eso para poder venderlo, porque estas lombrices son bastante comercializadas. Hablamos de, por ejemplo, un dato, que un kilo de estas lombrices normalmente está costando sus 300 bolivianos, hasta ahora creo que se está cotizando hasta los 400 bolivianos. Entonces es bastante que te genera dinero de una parte, que tú puedes venderlo esto. En caso de que ya no te rinde el alimento, tal vez al vecino contarle esto y decir, sabes, esto es así, y ganar recurrir, ¿no?, a esos beneficios que también todos puedan tener este tema del lombricompostaje. Y puede ser también que si dentro de un balde ya hay una sobrepoblación, uno no lo maneja bien, que igual puede generar migración de las lombrices. Sí, es bastante, ¿no? Pero mira, Jan, que por ejemplo, si hablamos de estas lombrices, normalmente si nosotros le mantenemos en un ambiente cerrado, estas lombrices van a mantener su población, no se van a poder multiplicar más rápido, no van a poner muchos cocones, porque estos también son seres que dice, por ejemplo, que no va a tener bastante demanda de alimento. ¿Con qué se van a alimentar? Entonces mantienen un nivel de población, y lo cual estas no van a poder reproducirse, no va a haber presencia de cocones, sino más presencia de lombrices, y lo cual eso es una ventaja también. Pero uno quiere que se multiplique, varias personas dicen, no, yo quiero varias lombrices y así tengo mayor beneficio. Entonces siempre se buscan los modos. Como digo, no siempre se puede alimentar de materia orgánica, podemos alimentar con cartones. Puedo hacer una composta con restos de maleza, de lo que macheteamos a veces en la casa, queda eso, lo amontono con verduras, lo voy mezclando. Esto de cabo de 2 meses se va descomponiendo, y esto le puedo dar a la lombriz, y normalmente pueden comer tranquilamente, ellos pueden degradar. Entonces no, como digo, no siempre se puede alimentar de restos de verdura, también se puede usar lo que viene siendo toda la materia orgánica de las malezas, de esa manera ya. Y en el tema de migración, por ejemplo, como ya estabas mencionando inicialmente, bueno, tenemos un ambiente cerrado, ahí se mantiene. Por ejemplo, si tienes un kilo en un ambiente bastante grande, se va a expandir. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema de criar lombrices y su comportamiento igual en el tema de migración, en el cuidado? Claro, a ver, si esta parte no te he respondido. Una de las principales que se van migrando estas lombrices es uno por el ambiente, que puede ser un factor que esté muy caliente, y uno de los factores también el tema del que algún alimento haya entrado y esté mal, prácticamente no van a comer las lombrices, y al no comer estas van a buscar una salida y van a comenzar a salir, migrar. En las noches normalmente estas comienzan a migrar y comienzan a salir de los lombricarios, se van escapando poco en poco, y ahí se van muriendo porque en el piso normalmente no logran desplazarse fácilmente. Cabe recalcar que estas lombrices no están acostumbradas al suelo, un terreno compactado normalmente que una lombriz puede desplazar fácilmente, pero estas no. Entonces ahí sí se comienzan a morir. El tema de sus alimentos, le puede pasar un factor que no le hemos dado bien, el tema de su humedad, que esté muy seco, por ejemplo, y estas van a comenzar a salir. También la temperatura. ¿Qué pasa si mi lombricario está en pleno sol y estas lombrices van a comenzar a salir? No les va a gustar, está muy caliente. Entonces ahí tenemos que tomar factores. La alimentación, que tengo que dar puro materia orgánica entre cartones y todo, separando cítricos, ácidos, la cebolla, el ajo, tal vez un morrón que hemos cocinado y nos haya sobrado. Darle estas lombrices es un error, no debería pasar eso. Otro que acabo de calcar, la luz.
no les gusta la luz, estas se van a esconder de eso y van a comenzar a estar adentro. Si yo saco una lombriz y las pongo al sol, normalmente demora 1 minuto en que esa lombriz se comienza a morir y ya no tiene vida, ¿no? La humedad es clave esencial. Clave, no todos tenemos un equipo, ¿no? Decir, ¿sabes? Puedo medir la humedad con un equipo, no. Hago la prueba con mi puño, agarro un poco del humus y de lo que viene siendo su materia descompuesta, lo exprimo y si me sale más de 7 gotas, 9 gotas, es que está bastante húmedo. Lo esencial debería ser 2 gotas hasta 3 gotas que debería soltar esto. No más, porque ya ni menos, porque si está pasando menos, entonces necesita un poco de riego, de agüita, que podemos esparcir la materia orgánica. Y cabe recalcar que su temperatura de estas lombrices alcanzan su grado de 20 grados, 15, muy poco fríos. Normalmente estos invertebrados son de sangre fría, entonces es una ventaja que a ellos les toma. Y otro el tema de su aireación, de poder remover toda la materia orgánica una vez al mes, ¿no? Voltear, remover, que pasa a veces que la materia abajo se compacta y las lombrices ya no pueden alcanzar. Pero eso es un factor muy rápido que se hace. Entonces, tomando estos factores, no habría por qué las lombrices se puedan escapar. Muy bien, finalmente mi última pregunta en el tema de criar lombrices. Al inicio ya hemos hablado un poco sobre la genética, ¿no?, de la lombriz, que no se debe mezclar la roja californiana con cualquier otra lombriz que encontramos aquí en el suelo, porque son lombrices especiales, criadas ya netamente para compostar de manera rápida. Pero antes igual has mencionado que si tienes una misma población de manera continua, la lombriz la población de lombrices se puede volver débil, igual como en el tema de crianza de conejos, de cuis o hasta de chanchos, por ejemplo. Hay que mezclar, digamos, la genética, que hay que cambiar a veces. Sí, en cuyos hay que cambiar el macho, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Entonces, para que no la misma genética se vuelva a replicar, ¿cómo se puede ver ese tema en el tema de las lombrices? ¿Cómo ellos se replican tan rápido? Entonces, ya. Claro, este es más que todo igual desde mi propia experiencia, que lo he vivido. Cuando manejaba una sola genética, estas lombrices se han comenzado a deformar, han presentado deformaciones, como por ejemplo tú hacías mención uno del cuy, ¿no? Normalmente a veces con más dedos o a veces salen con 2 patas. Eso es problema de genética que prácticamente está con una sola genética, una sola filial. ¿Qué hacemos? Yo lo que he visto ha sido que he visto con 2 cinturones, incluso que ya se iban dividiendo estas lombrices, que salían con 2 colas. Entonces esta parte ha sido muy problemática para mí, porque yo pensé que era parte normal, pero una vez ya indagando es problema genética, que debería cambiar eso. Debería traer desde otro lombricompostera que no sea de la misma genética, traerlo ahí con esa filial, cambiarlo y que permanezca esa misma línea nuevamente. Esto se hace cada medio año normalmente, o 1 año en sí, que se puede cambiar, ¿no? Yo hago intercambio con otro lugar y yo le paso 1 kilo, el otro me devuelve 1 kilo y sigo manteniendo eso. Para empezar, eso es un punto importante, porque las lombrices comienzan a tener deformaciones, ya no van a rendir bien. Eso es un clave que yo le he visto desde mi punto de experiencia, y ha sido muy raro ver a estas lombrices con 2 colas, doble clitelo y... Bueno, pero hablando con expertos ya decían que esto es un problema de genética y debería cambiar, y prácticamente haciendo con ellos un intercambio hemos logrado nuevamente recuperar esa genética, ¿no? Y este intercambio, por ejemplo, tú realizas con gente de la zona. ¿De dónde traes esta nueva genética? Las genéticas normalmente lo he intercambiado, uno con la UPA, otro con Cochabamba, una planta grande que hay. Entonces prácticamente con ellos hacemos el cambio, ¿no? Es decir, yo le mando 1 kilo, entonces ellas me devuelven con 1 kilo. Prácticamente en ese trayecto muy largo, imagínate, Cochabamba puede traer estas lombrices,
pero es algo bien, porque sabemos que ambos nos beneficiamos de lo mismo y lo cual hacemos la misma genética que permanezca mucho tiempo. Y al momento, por ejemplo, si hay más personas que crían lombrices en la zona, igual entre ellos se puede intercambiar. Claro, ¿Cómo se ve eso? Pero a eso tenemos que tomar un factor. Por ejemplo, si ha sido de un mismo proveedor, entonces de nada me sirve. Tengo que buscar otro proveedor donde estas genéticas ya haya sido con mucho más ambientaje, ¿no? De 4 años y haya pasado, ya es otra filial. Entonces, en sus genes ya llevan otro, y lo cual no puedo hacer el cambio con otro. Pero si viene del mismo proveedor, entonces no me garantiza eso. Entonces es un factor que hay que tomar muy en cuenta en estos temas de las lombrices, hacer un intercambio de vez en cuando, una vez al año, medio año, hacerlo. Y ahí las personas están dispuestas. Si nosotros hablamos con algunas instituciones que producen de ellos, te dicen sí, claro, hacemos el cambio porque ellos se benefician, también nosotros nos beneficiamos. Muy bien. Entonces creo que estos son ya todos los detalles sobre criar lombrices. Tal vez he olvidado algún punto que hay que mencionar que podemos aumentar a eso. No, más que todo, Jan, sino es que a veces la gente con lo que hemos ido trabajando, las personas mayores decían, ¿por qué sale los mohos en las lombricomposteras? A veces comienza a salir hongos, pero estos hongos son benéficos, ayudan a la descomposición. Cabe recalcar que todo es una simbiosis, todos se llevan bien entre hongos, moscas soldados que aparecen, pero sí tomar en cuenta muy bien que no aparezca la mosca verde. Si aparece la mosca verde es que estamos haciendo algo mal, tal vez estamos dando un alimento muy fresco y que esto le va a comenzar a dañar a la lombriz y a su ambiente, se comienza a generar un mal olor. Y en todas las lombricomposteras que hemos visto en los colegios, cabe que los jóvenes incluso han sido... han visto con sus propios ojos y lo han palpado, que no genera el mal olor, sino es más una tierra húmeda, que estas lombrices se adaptan bien a ese entorno y no generaba mal olor. Pero en cambio de que mi lombricario genera un mal olor, que normalmente cuando nosotros guardamos una bolsa de verduras y se pasa una semana y nos hemos olvidado, desprende un olor muy terrible, que no se puede respirar, pero normalmente con estas lombricomposteras no pasa eso. Entonces doy una solución a eso y tal vez un poco, ¿no? Conté un poco la experiencia, ¿no? Lo que ha pasado en Charobán un poco, que estos lo han ido alimentando mucho y se ha vuelto un olor desagradable, pero haciendo un intercambio, ya poniendo materia seca, esto se ha ido regulando. Entonces no desprendía eso y se ha logrado controlar bastante bien, Jan. En este caso se ha puesto demasiado alimentación para que la lombriz no tiene suficiente tiempo de comer y convertir todo, entonces el material en sí ya ha empezado a compostar por sí mismo aparte. Claro, en sí esto ya era, por ejemplo, ya lo han puesto por demás y este se ha comenzado como una composta que eleva su temperatura y las lombrices ya han comenzado a estresarse, pero más bien a tiempo hemos dado esa solución de poner la aireación, aumentar cartón y que pueda regular esa temperatura. Y al mismo tiempo, ¿no? Esto le ayuda mucho a poder tener carbono, ¿no? Al tema de lo que van a sacar el humus. Entonces ha sido una solución bastante bien, que en algunos aspectos sí hemos fallado, ¿no? Con tema a veces que los niños no siempre cumplen al pie de la letra. Entonces eso ha sido un factor con los niños, pero se ha dado una buena solución, que ahora los niños ya han cosechado, ¿no? Su lixiviado, y prácticamente el lixiviado se lo ha llevado a Guanay, ¿no? En una parcela demostrativa que hemos realizado. Sí, así ha sido todo un proceso de aprendizaje, obviamente con ellos también, siempre aprendiendo, porque tampoco no es tan sencillo, ¿no? Tiene que no es muy complicado, pero uno tiene que tomar atención en cómo se realiza. Pero creo que hemos visto en todos los colegios que se ha realizado muy bien, que se ha pasado por este proceso, ¿no? De aprendizaje. Y sí, como ya dijiste, ¿no? Ha salido un buen resultado. En el tema de los resultados, todavía como es una serie de programas, vamos a compartir en un programa más allá, sea después de esto o en 2 programas sobre los beneficios
los productos que se salen de este proceso, igual como se aplica, para qué se utiliza, tal como hemos explicado en los otros programas sobre bioinsumos, pero eso ya como ya estamos un poco al tiempo, eso sería para la siguiente. Pero creo que con este programa ya hemos dado buena explicación sobre cómo se puede criar la lombriz en casa. Bueno, a los que tienen interés a emprender, aprender o tal vez comprar los productos que salen del lombricompostaje, cómo la gente puede contactarse contigo para seguir aprendiendo y
Gracias por escuchar el programa El Camino del Agua, producido por el consorcio del proyecto Mi Cuenca, Mi Casa, en colaboración con BMZ y Cáritas Alemania. Síguenos a través de nuestra página en Facebook, Cuenca del Río Coroico, y aprende más sobre la cuenca a través de la página web pic-riocoroico.org. También puede escuchar nuestro programa en formato podcast por Spotify, Google Podcast, YouTube y Facebook. Hasta la próxima.